Las palmas. Eso. Con alegría. Habrá en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirán de toda raza los redimidos del Señor, cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Con
El Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Muy buenas noches. Les saluda el hermano Eliseo Pinto Fajardo, conocido aquí en las redes sociales como Cheito Feliz de Cristo porque soy de Él, como dice ese maravilloso cántico, soy de Él, es mi gozo decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, es mi gozo decir que soy de Él, somos de Él, aleluya. Esto está más dulce que la miel. Ya tenemos 23 de octubre del 2023 y estamos muy agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí para llevar la bendición a la novia de Cristo. Saludo a todos mis hermanos que están ahora, que vienen más tardecito, que vienen más tardecito, que vienen mañana, que vienen después. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. La frase de hoy. Bien, el hijo legítimo y el hijo ilegítimo. Entonces, el legítimo es probado, disciplinado, corregido, entrenado, educado, aguanta que pasar por tribulación, aguanta sufrir persecución, etc. Él tolera estas cosas y eso lo hace un verdadero hijo de Dios. Versus bastardo. El bastardo, el ilegítimo, no soporta la vara. Sale a correr. Se regresa al mundo. Yo pensé que eran verdaderos. Yo pensé que el pastor era más chévere. Yo pensé que allá tenían amor, etcétera, etcétera. El legítimo recibe, así sea un poquito, con no mucho gusto, pero recibe la corrección, recibe la disciplina. El bastardo no. Ahora bien, nosotros sin Cristo somos bastardos. Nosotros, Israel es el hijo de Dios, nosotros somos bastardos. Sin Cristo somos bastardos. Y todo ese grupo desde el comienzo hasta el día de hoy, todas las edades que recibimos la palabra de cada día, del día, de la hora, del tiempo, pues a través del sufrimiento, a través de la corrección, que recibimos la reprensión, el castigo, la obedecemos, etcétera, etcétera, pues bueno, eso nos da derecho a ser hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. El bastardo no nace de nuevo, ¿cómo le parece? Y el bastardo puede hacer muchas cosas, porque la palabra de Dios dice que en aquel día diréis o dirán, Padre, Señor, Dios mío, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, no profetizamos, o sea, predicaron el evangelio, habían evangelistas, no enseñamos, etcétera, etcétera. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay que venir a nacer en este precioso reino de los cielos. No es nacer en un sistema religioso. No, Señor, es en el reino de los cielos. Muy bien. Así que estamos agradecidos con el Señor. Estos programas usted los puede encontrar en YouTube. Usted coloca la palabra hablada, el programa. Y ahí encuentra una vaina que dice videos, usted le da clic ahí y ahí están todos los programas. También aquí en el Face me encuentra como Cheito Feliz, la palabra hablada del programa. Y bien, recibimos la bendición. Aquí en la ciudad de Cali tenemos varios lugares de reunión. Más adelantico voy a ver cómo me proveo de los otros lugares porque hay más. Creería yo que hay como unos cuatro lugares más o 5 más. Aquí mismo en Cali. Ay, Señor Jesús. Me gustaría tenerlos acá para anunciarlos dónde están. Entonces usted mira ahí en la parte inferior de la pantalla,
Ahí están las direcciones, están los teléfonos de contacto y está el nombre del ministro que está al frente. Y usted así puede elegir dónde reunirse y entonces buscar del Señor. Buscar porque esto está a la puerta. A la puerta está todo. Muy bien. Vamos a lo que hemos venido en esta noche. Tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano, que lo vamos a traer a la escena nuevamente. Es un privilegio tener nuevamente a nuestro hermano Eddie Benavente. Él es obrero evangelista. Me gusta eso, ¿no? Esa expresión, obrero evangelista, gloria a Dios. Del Tabernáculo Emanuel, Arequipa, Perú, cuyo pastor es nuestro precioso hermano veterano, Demetrio Hualpa, al cual enviamos un caluroso saludo de parte de la novia en Colombia a esos preciosos hermanos del Perú. Allí en el Perú hay mucha preciosa simiente divina, gloriosa. Bien, mi hermano, bienvenido, hermano Eddie, nuevamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría tenerlo. Dios me lo bendiga, mi hermano Cheito. Qué bueno, hermano, qué bueno. Aquí esperando a que pues se haga ya manifiesto, ¿verdad? Toda esta información que tenemos para poder compartir con los hermanos. Maravilloso, mi hermano. Vamos a hablar sobre la guerra entre Israel versus Palestina, causas, origen y objetivos. Tiene usted la palabra, mi hermano. Adelante, háblenos de por qué esto se prendió allá en Israel y en la Franja de Gaza. Bien, mi hermanito. Antes que nada, me gustaría saludar a todos los hermanos que nos están escuchando. Es muy probable que algunos me conozcan, entonces les mando un saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, sí, este tema... Por ahí la hermana Oneida me estaba diciendo que lo sigue a su merced con los programas y estaba muy contenta. Ella está por allá, eso es aquí en Colombia, eso se llama la Loma de la Calentura. Eso es por allá en la costa norte de Colombia, por allá, por otro lugar de Colombia. Hace mucho calor por ahí. Sí, sí, señor, sí. Allá que bueno, un saludo, hermanita, a toda su familia y a todos los hermanos por ahí. Bien, mi hermano, vamos a empezar este tema para que podamos de una vez arrancar porque tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra todavía tenemos tiempo limitado, así que hay que aprovechar al máximo. Hemos estado siendo testigos de los acontecimientos que han estado suscitando estas semanas y es el conflicto que hay en Medio Oriente. Es un conflicto que muchas personas quizás no lo han logrado entender, muchas otras no saben a qué se debe o por qué suceden esas cosas en ese lugar, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros hemos escuchado por las noticias, que hay una guerra en Medio Oriente y es una guerra entre palestinos y judíos. ¿Verdad? Por una parte, vamos a tratar de llegar a un origen, a una causa y al objetivo realmente que hay detrás de los atentados que hubo por medio del grupo Hamas, de un grupo religioso extremista. Entonces, pero primeramente, antes de entender, debemos saber que, por un lado, Palestina, y más concretamente quienes gobiernan a Palestina, que son este grupo de terroristas, dicen que ellos tienen el derecho histórico sobre estos territorios por causa de que ellos descienden de los antiguos cananeos y de los antiguos filisteos. Esa es su excusa, digamos así, de poder establecerse en ese lugar y pues no dejar un espacio para Israel. Y por otro lado, tenemos a la nación de Israel, que ellos también alegan tener el derecho histórico de todos esos territorios. Pero, ¿qué nos dice la Biblia, verdad? Porque a lo que a nosotros nos interesa saber es qué nos dice la palabra. Correcto. Porque hemos escuchado ya a muchos comentaristas políticos que dicen muchas cosas, pero nosotros nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios por cuanto consideramos que esa es la única verdad.
¿Qué nos dice la palabra? Bien, para poder saber qué nos dice los textos bíblicos, dijo el profeta, ¿verdad? Vamos a ponernos nuestros cascos espirituales, vamos a entrar a esa nave y vamos a viajar al pasado, hermano. Vayamos Amén. nuevamente al pasado, a las tierras de Palestina. Resulta, hermano, que en las tierras de Palestina, los primeros moradores, o mejor dicho, los originarios de las tierras de Canaán, no eran primeramente los filisteos, como dicen ser descendientes los palestinos hoy en día. Ellos dicen descienden de los filisteos. Pero nosotros debemos entender que quienes empezaron a poblar esas regiones que nosotros conocemos como Canaán fueron los pueblos cananeos. ¿Qué pueblos cananeos? Justamente ahí vamos al libro de Génesis. Vamos a ver en el libro de Génesis una evidencia de quiénes fueron los primeros que poblaron estas regiones, porque recordemos que estas regiones estaban vacías, hermano. Cuando Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet, ellos recién empezaron a poblar la tierra, y ese territorio, el cual está en disputa, se llama Canaán, ¿verdad? Entonces, pero vayamos al libro de Génesis, capítulo 10, vamos a ir al verso 6, si en caso tuvieran una Biblia. Dice la palabra: los hijos de Cam, Cus, Misraín, que es Egipto, Fud y Canaán. La Biblia en esta porción nos está diciendo que Cam, el hijo de Noé, tuvo varios hijos y entre ellos estaba Canaán. Este Canaán fue, digamos, el primero que organizó una población y andó por esas tierras. Por esto es que le pusieron territorios de Canaán, porque los hijos de Canaán fueron los primeros en poblar estas tierras. ¿Va? Luego, con el paso de los tiempos, se fueron adheriendo tribus semitas, tribus que venían desde Babilonia, algunos árabes también que venían de la península arábiga, como los amorreos, los gerbeseos y todos. En el territorio de Canaán, mi hermano, no solamente vivían cananeos, también vivían pueblos semitas. Entonces, ellos estuvieron ahí sobre todo por causa de que estaban buscando un lugar verde, pastos de la primavera para sus ganados. Eran nómadas, pueblos nómadas que se regían por las estaciones. Entonces, ellos pues ya se organizaban en familias, tribus, clanes y poco a poco iban creciendo. ¿Los semitas son los descendientes de Sem? Exactamente, hermano, los descendientes de Sem. Entonces nosotros acá en Génesis 10, el capítulo 10, podemos ver la descendencia de Sem, la descendencia de Cam y la descendencia de Jafet. Todas estas descendencias, en su gran mayoría, poblaron territorios. En la descendencia de Cam, si nos vamos a la historia, están mayormente en el África, parte de Egipto, estas tierras de Canaán, que fueron los descendientes de Canaán quienes poblaron estas tierras. Luego los descendientes de Sem fueron bajando, ¿verdad? Porque ahí está Babilonia, se creó Sumeria, los acadios, más allá podemos ir al Líbano donde están los fenicios. Todas estas poblaciones fueron expandiéndose y con esa expansión que tuvieron estas poblaciones, digamos que mezclaron una serie de culturas. Por eso es que le decía que los amorreos, los gergeseos, todos los eos, incluso los eteos que vinieron desde la parte de Anatolia, bajaron. Entonces todos como que se mezclaron en ese territorio y nadie, hermano, nadie era dueño de ese territorio. ¿Por qué lo digo? Porque esos territorios de Canaán siempre han estado en disputa. ¿Por qué causa? Porque era un centro de comercio. Entonces siempre grandes imperios han estado los ojos puestos en esos territorios. Entonces, inclusive, hermano, podemos decir que el patriarca, es más, ni siquiera Israel es originario, o no fueron ni siquiera los primeros que llegaron a las tierras de Canaán, porque recuerde usted que Abraham salió de Ur de los Caldeos, eso es en la actual Irak. Él salió de una cultura babilónica, podríamos decirlo, pero según la historia dicen que Abraham era pues pagano, ¿verdad? Hasta que se le apareció el Señor y le dijo, hay un solo Dios. Ahora yo te mando, Abraham, a que vayas a Canaán porque esas tierras la van a heredar tus descendientes. Así es que Abraham agarra sus cositas,
agarra a su familia, ¿verdad? La cual no tenía que haber hecho, se va para tierras de Canaán. Y eso lo podemos ver, mi hermano, en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer un poquito acerca de Hebreos capítulo 11, en el verso 8. Escucha, hermano, dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ujú. Por la fe habitó como extranjero, esta es la palabra clave, como extranjero. Él no era originario de las tierras de Canaán, él fue como extranjero a esas tierras. Y dice, como extranjero, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, el Señor, siendo Él el dueño, Dios de los cielos y de la tierra, le dijo a Abraham, yo te doy esos territorios como heredad, para ti y para tu descendencia. Entonces Abraham llegó después que ya habían pueblos situados en el territorio de Canaán. Como les dije hace un momento, ya estaban allí los cananeos, los gergeseos, los amorreos y toda la civilización estaba poblándose de alguna u otra forma. Y los israelitas, mejor dicho, los hebreos, porque en ese tiempo eran hebreos. Entonces los hebreos van y la toman. Pero el punto clave, hermano, está en que ¿dónde están los filisteos en este tiempo? Porque recordemos que los palestinos actuales dicen ser descendientes de los filisteos, y estamos hablando de los filisteos como Goliat, por ejemplo, que peleó con David. Él era un filisteo. ¿Dónde estaban en este tiempo los filisteos? Pues ellos no estaban en tierras de Canaán. ¿Cómo podemos saberlo? Vamos a libro de Deuteronomio. Vamos a leer acá en Deuteronomio. Bien, capítulo 7, verso 1. Vamos a leer 2 versos. Dice la palabra, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Escucha, hermano, aquí están las naciones que estaban en tierras cananeas. Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo y al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. 7 naciones estaban poblando todo ese territorio de Canaán. Pero ahí ya no estaba ahí no estaba el filisteo. No estaban los filisteos. La Biblia no lo registra porque todavía no estaban, digamos, en su auge. En realidad, mi hermano, los filisteos no son originarios, como les venía diciendo, ni de Canaán ni del pueblo semita. Los filisteos fueron griegos, venidos desde el mar Egeo, desde las islas micénicas. Ahora, la Biblia lo prueba y la historia también lo prueba, porque los filisteos vinieron a orillas del mar Mediterráneo en el siglo XII aproximadamente. Paralelamente, cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud en Egipto. Entonces, estos pueblos de los filisteos, que eran griegos, vinieron hordas enormes en el siglo XII, escapando de guerras, escapando de pestes, escapando de desastres naturales, porque en esa parte de Europa estaba la situación muy crítica. Entonces ellos vinieron huyendo en masas para el mar Egeo de las islas, y de las islas vinieron hacia el mar Mediterráneo, a orillas del mar Mediterráneo, en lo que conocemos hoy como la Franja de Gaza. De Gaza. Estos filisteos, cuando llegaron a las tierras de Canaán, a los primeros que atacaron, hermano, a los primeros que le hicieron la guerra para conquistarlo fueron a los egipcios. Los egipcios, junto con el pueblo o con el imperio hitita, eran los más poderosos en ese tiempo. El imperio egipcio y el imperio hitita. Estamos hablando del siglo XII antes de Cristo, y esto lo podemos corroborar por la historia. La estela de Merentaf III nos dice que eso ocurrió. Es más, los egipcios le llamaban a ellos pueblos del mar, porque venían desde el mar Egeo para conquistar. Entonces, estos filisteos vinieron a conquistar las tierras de Canaán, se apoderaron de parte de Canaán,
digamos que invadieron muchos territorios de los cananitas. Muchos de los territorios de los cananitas. Y esto, hermano, lo podemos ver ya en el libro de Josué. Vayamos al libro de Josué. Deuteronomio leyó ahorita Deuteronomio 7, 1 y 2. Exactamente, mi hermano. Vamos a leer ahora el libro de Josué. Recuerde que Deuteronomio es un libro de la cual escribió Moisés, ¿verdad? Aparte del Pentateuco, de la Torá. Esto era un libro antiguo, hermano, un libro que describe que los filisteos no habitaban esas zonas aún, no habitaban, pero en Josué ya los vamos a encontrar. Vamos a Josué capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 2, sí, está bien, y verso 3 más. Dice la palabra: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y te queda aún mucha tierra por poseer. El Señor le dice esto a Josué: hay mucha tierra por poseer y tú ya eres viejo. Esta es la tierra que queda. O sea, estos son los territorios que están sobrando. Todos los territorios de los filisteos. El Señor aquí ya está registrando territorios filisteos, la cual antes no se registraba. Dice: todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos. Esto nos está comprobando de que estos filisteos vinieron a invadir. A los primeros que invadieron fueron a los cananeos, porque si usted se da cuenta, los filisteos fundaron 5 ciudades. Está Gaza, está Ashdod, Ashkelon, Gat y Ecrón. Ahora, el último, que es Ecrón, es posible que ellos lo hayan fundado, pero estos 4 ellos lo conquistaron de la tierra de los cananeos. Lo conquistaron, hermano. Entonces ellos vinieron desde otro lugar. Ellos eran griegos, hermano. Los filisteos eran griegos. No eran árabes, porque los palestinos actuales, incluso los del grupo terrorista llamado Hamas, ellos dicen ser descendientes de los filisteos, pero si usted los ve, ellos tienen cultura árabe. Ellos hablan árabe y tienen cara de árabe, no de griegos. Entonces, eso nos dice que hay una falacia por ese lugar. Ahora, ¿dónde es, hermano, que los filisteos, pues, cómo podemos comprobar lo que les estoy diciendo, hermano? Vamos, el Señor es el mejor historiador, hermano. Si correcto. nosotros queremos buscar en la historia, Dios es el mejor historiador. Vamos al libro de Amós para comprobar lo que les estoy diciendo. Libro de Amós, capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 7. Esto es muy importante, hermano. ¿Cómo es que el Señor confirma? ¿Cómo es que la historia confirma lo que el Señor ya ha dicho? Y dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor? Es muy importante, hermano. El Señor dice: y no hice subir yo a los filisteos de Caftor. Ahora, Caftor es la isla de Creta, que es una de las islas micénicas, que era parte de la cultura griega, de la cultura helénica. Ellos eran griegos, hermano. Eran griegos. ¿Cómo lo podemos nosotros corroborarlo más? Cuando David, los judíos ven a Goliat y se sorprenden, porque Goliat venía con una armadura que ellos no habían visto. Las armas de los filisteos eran de bronce, eran mucho más avanzados que los judíos, hermano. Ellos venían de otro lugar, ellos venían de otra cultura. Los filisteos se posicionaban por ciudades-estado, que fueron lo que ellos fundaron, ¿verdad? Las 5 naciones: Gaza, Ashkelon, Ashdod, etc. Esas ciudades eran ciudades-estado. Eso solamente viene de los griegos, porque recuerde que usted que los semitas se organizaban por tribus. Esto nos dice que estos filisteos realmente eran griegos. Así que descartamos, hermano, la falacia
que los palestinos de hoy, los árabes, son descendientes de los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos no eran semitas, los filisteos eran griegos. Entonces descartamos esa posibilidad. Correcto. Muy aparte de que también los filisteos, hermano, no duraron mucho tiempo. Bueno, duraron mucho tiempo, pero fueron de guerra en guerra. Y mira lo que dice el libro de Amós, más atrasito nada más. Capítulo 1, verso 7. Dice la palabra, el Señor dice así: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Askelón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Ha dicho Jehová el Señor. Es decir, Amén. Dios ya había sentenciado el juicio para estos filisteos. Estos filisteos tienen que perecer. ¿Y cuándo es que comienza, digamos, la decadencia de este reino filisteo? Con el reino de David, con el reino del rey David. Ahí es que empieza David, ¿verdad?, a pelear por los territorios pulgada tras pulgada, porque el Señor le dijo a Abraham: yo te doy esas tierras, pero tienen que luchar pulgada por pulgada. David se pone manos a la obra y empieza a exterminar no solamente a los pueblos filisteos, sino también a los pueblos cananeos que habitaban en ese lugar. Pero muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es que Dios va a mandar a exterminar a todos esos pueblos? Pues si usted lee Levítico 18, se va a dar cuenta que la condición en la cual vivían estos cananeos y estos filisteos era de total inmoralidad, hermano. Incluso ellos practicaban la zoofilia. Dios tenía que juzgar a esos pueblos y lo hizo por medio de la nación de Israel. ¿Qué es la zoofilia, hermano? Tener, digamos, relaciones íntimas con animales. Ya. Exactamente, ellos practicaban eso. En Levítico 18 ustedes van a ver todo lo que el Señor dice: no se junten con los pueblos cananeos, no se junten con los egipcios, porque ellos están en total inmoralidad. Esto es lo que hacen, y el Señor empieza a enumerar todas las cosas inmorales que ellos cometían. Por eso es que Israel tenía la misión, el trabajo de exterminar a esos pueblos y hacerse de ese territorio. Por eso es que le llamamos Jehová de los ejércitos, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, ¿dónde empieza la decadencia? Con la llegada del rey David. Pero para el reino de Usías, ya estamos hablando de los años 750 aproximadamente, antes de Cristo, todavía habían rastro de filisteos. ¿Dónde es que realmente, hermano, se borra totalmente del mapa a estos filisteos? Con la llegada de los babilónicos y principalmente de los asirios. Cuando estos imperios llegaron con fuerza a estas tierras a conquistarlas, encontraron algunos filisteos por ahí y los exterminaron a toditos, hermanos. Bueno, puede ser, ok, yo puedo aceptar que han quedado varios filisteos. Sí, han podido quedar, pero estos se mezclaron y se borraron totalmente del mapa. Se borraron totalmente del mapa, hermano. Entonces, ahí nosotros vemos la extinción como tal, o sea, estrictamente hablando, de los filisteos. Ya no hay filisteos antiguos. Los palestinos, estos grupos terroristas que defienden el derecho histórico, dicen ellos, por ser descendiente de los filisteos, es una falacia. Es solamente una máscara que ellos utilizan para poder atacar a los judíos. ¿Me entiende? Sí. Entonces, mi hermano, siguiendo la historia, ¿verdad? Siguiendo la historia, llegamos a... recordemos que pues pasó el tiempo, llegaron los asirios, llegaron los persas, llegaron los griegos, hasta que llegó el Imperio Romano. Recuerde usted que en el año 140 aproximadamente antes de Cristo, los judíos habían recuperado su tierra, porque los persas les dieron la libertad para que vuelvan a su tierra. Muchos de ellos no volvieron, sino que se dispersaron por los pueblos aledaños. Muchos judíos se dispersaron, no volvieron a su tierra, pero gran parte sí, volvieron a su tierra y empezó ese apogeo de querer conquistar. Es decir, la nación de Israel estaba reviviendo para el primer siglo, o mejor dicho, ya para el segundo siglo antes de Cristo, hasta la llegada del Imperio Romano.
Cuando llegaron los romanos en el año 70 antes de Cristo aproximadamente, los romanos encontraron a estos pueblos donde se sitúa Palestina hoy en día y que antes lo llamábamos Canaán. Los romanos lo encontraron con el nombre del Reino de Judá. Cuando los romanos conquistan estos territorios, ellos le ponen la provincia de Judea. ¿Por qué? Porque vivían judíos allí, ¿verdad? Reino de Israel y provincia de Judea quiere decir país de judíos, donde viven judíos. Y ahí efectivamente vivían judíos. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que los judíos entonces empiezan a desaparecer de estas tierras? Bien, nosotros sabemos que a lo largo de la historia suscitan muchos acontecimientos en Roma contra los judíos. Una prueba grande está la revuelta judía de los años 70 con el emperador Vespasiano, con su hijo Tito, ¿verdad? Con el emperador Tito, donde va y destruye el templo. Y pues allí los judíos estaban de poco siendo dispersados. Llegamos al 115 después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, cuando también la era cristiana estaba en su empuje. Pero en este lado, por parte de los judíos, ellos hicieron otra revuelta en contra de los romanos. ¿Y qué pasó? Los romanos fueron y nuevamente los aniquilaron. Ahora, ¿por causa de qué? Nosotros recordemos que la Torá, los judíos, las comunidades judías se reúnen por causa del Pentateuco, de la Torá. Claro, porque es divino para ellos, es divino también para nosotros. Pero los judíos tenían una ideología. Esa ideología era peligrosa para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque recordemos que la Torá se funda bajo la salida, el éxodo de un pueblo oprimido y de un imperio que los tenía en sus manos. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Romano? Dijo, miren, esta ideología, esta religión de los judíos, nosotros no nos conviene tenerla, porque tenemos toda una población, tenemos todo un imperio que está en nuestras manos y son los oprimidos. Los judíos, hermano, recuerde que estaban esparcidos por varios lugares del imperio y ellos estaban practicando el judaísmo. Llegó a ser popular a tal punto que a los emperadores romanos les fastidió esa idea. Entonces inventaron muchas excusas, hermano, para poder acabar con la religión judía. Usted sabe, los judíos son aférrimos a su religión. Ellos se aferran a la Torá. Entonces no permitieron que eso pasara hasta el año 135. ¿Qué sucede aquí? Y este es un punto clave, hermano. Este es un punto clave que los hermanos que nos están escuchando lo puedan entender. En el año 135, que es la revuelta judío-romana, ¿verdad? Liderada por Simón de Bar Kokhba, de repente algunos recordarán, el Mesías de los rabinos en ese tiempo. Había un general judío llamado Simón de Bar Kokhba, que lideraba revuelta judía por causa de que los romanos estaban profanando el templo, hermano. En el año 131, 4 años antes, los romanos, ¿qué hicieron? Le cambiaron de nombre a Jerusalén por Capitolina, Aelia Capitolina, nombre griego. Y ellos querían construir en el templo, donde era de Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón, querían construir un templo para el dios Júpiter. Los judíos dijeron, no, no podemos permitir eso. Entonces, Simón de Bar Kokhba lidera una revuelta inmensa, hermano, donde le dan la pelea a los romanos, y los romanos, hermano, ellos, digamos que muchos judíos, hermano, muchos rabinos en este tiempo estaban pensando que Simón de Bar Kokhba era el Mesías. Incluso el mismo Simón de Bar Kokhba creyó que era el Mesías, así que se envalentonaron los judíos y fueron contra el Imperio Romano. Pero esto desató la ira, hermano, totalmente de Roma. Roma puso sus ojos en Jerusalén y dijo, no, vamos a desaparecer a estos judíos. Así que vinieron los romanos ya con el emperador Adriano. El emperador Adriano dispersó, hermano, totalmente a los judíos. Hubo una masacre. Se dice que el Imperio Romano mató más judíos que Hitler, hermano. Imagínese. O sea, esta persecución que han vivido los judíos desde tiempos ya, pues, antiguos ha sido tremenda. En este tiempo, hermano,
hay un antes y un después, porque en este tiempo empieza la diáspora de los judíos. Los romanos empezaron a votar a los judíos. Los romanos dijeron, políticamente hablando, los romanos dijeron, esta tierra que se llamaba Judea, Samaria y Galilea, ahora ya no se va a llamar eso. Como castigo, dijeron los romanos, como castigo al pueblo judío, le vamos a cambiar el nombre al nombre de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos históricos? Los filisteos. Así que Adriano, mi hermano Adriano, le cambió el nombre a lo que era Galilea, a lo que era Judea y a lo que era Samaria por Siria, Palestina. Siria, Palestina. Así le cambió el nombre. En el año 135. Después de Cristo. Después de Cristo. 135. Le cambió el nombre arbitrariamente. O sea que hay que cambiarle al himno también. Sí, me está gustando. O sea, hay un himno, no, es que hemos cantado un himno para hacer una pequeña, por mucho tiempo hemos cantado un himno que dice, tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Y el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Sí, hermano, y es muy bonito himno en realidad, pero pues Palestina, es muy bonito. Sí. Pero mire que el que lo compuso, me imagino yo, claro, lógicamente fue después de Cristo, y ya tenía ese estado, ese departamento, como se le llame, esas tierras, ya tenía el nombre de Palestina. Sí. Entonces es un nombre que le coloca Roma en castigo para castigar a los judíos. Bueno, pero Palestina, ¿qué significa? Tierra de filisteos. Tierra de filisteos, por castigo. Por castigo. Dijeron, ¿para qué se levantan ustedes contra nosotros? Ahora de castigo les vamos a cambiar el nombre a su territorio. Ya no se va a llamar Judea ni nada de eso. Ahora se va a llamar Palestina, tierra de filisteos. Y el emperador dijo, ya no permito a ningún judío vivir aquí y ni que vengan a este lugar. Fueron dispersados muchos judíos, hermanos. Esa es la diáspora, ¿verdad? Diáspora viene de esporas, dispersión, desfragmentación. Se fueron los judíos por muchos lugares buscando un mejor futuro, pero muchos se quedaron en su tierra, se aferraron a su tierra y algunos judíos se quedaron allí en lo que ya había sido llamado Palestina. Es decir, los primeros en ser llamados palestinos, hermano, fueron los judíos. Los mismos judíos. Claro, ellos eran los mismos palestinos porque vivían allí. Claro, o sea, no vamos a negar el hecho de que vivían árabes también, porque recordemos que ese territorio era un punto centro de comercio. Ahí habitaban árabes, claro que sí, habitaban griegos, habitaban babilónicos, de todas las culturas aledañas, egipcios, habitaban muchas personas de muchas naciones, pero principalmente, y lo que sobresalía en esos territorios eran judíos. Judíos. Claro que sí, habían árabes, claro, no lo podemos negar, habían árabes, pero principalmente habían judíos. Claro, en la secuencia de los mapas de Israel, vemos que Israel comienza con unos puntos muy pequeños y luego va creciendo, y ahora prácticamente todo es Israel, ya no Palestina. No, ya ahorita pues Palestina podríamos considerar lo que es el territorio de Cisjordania, ¿verdad? Sí, y correcto. De Gaza. De Gaza, correcto, sí. Claro. Pero eso podríamos decir que es lo que, junto con Israel, antes todo eso se llamaba Palestina. Claro, porque en los territorios de Cisjordania, ahí estaba Samaria y Judea. Ahí estaba, o sea, estaban los pueblos judíos, no estaban los pueblos árabes. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo empiezan a venir los árabes? O sea, claro, vivían árabes allí en pocas cantidades, más vivían judíos porque los judíos eran de ahí, pero la masa fuerte, ¿desde cuándo vino? Eso pasó en el siglo VII, con la venida de los califatos, de la expansión de la religión del Islam. Recordemos que hubo un hombre que se llamaba Mahoma, ¿verdad? Ese hombre Mahoma, ese profeta Mahoma, que según el Islam es un profeta, empezó a expandirse con fuerza, hermano. Empezó por la península arábiga e impuso su religión a punta de espada. A punta de espada, hermano. Ya. Vino con ejércitos desde
desde la península arábiga, se fue hasta Siria, hasta lo que hoy es Jordania, ¿verdad? Entonces empezó a invadir los árabes porque tuvieron su auge con la religión islámica. Cuando los judíos abandonaron sus territorios, después, estamos hablando del siglo VII después de Cristo, vinieron árabes evangelizando, trayendo la palabra de Alá, y muchos de ellos se quedaron en tierras que le pertenecían a Israel. Pero claro, sabemos que los judíos ya habían sido dispersados por todo el mundo, ¿verdad? Entonces allí empieza, hermano, a llegar los árabes a estas tierras ya con más fuerza, a estas tierras de lo que hoy se llama Palestina y de lo que antes era Canaán y después pasó a ser Judea, Samaria, Galilea, etc. Llegaron los árabes en el siglo VII. Ya más adelante, corriendo el tiempo, hermano, recuerden ustedes que estaba el imperio bizantino, luego vinieron los otomanos, ¿verdad? Los turcos, y empezó el imperio turco. Ellos también adoptaron el Islam y pues tuvieron un imperio muy grande los turcos, muy grande. Pero este nombre, el nombre de Palestina, que originalmente lo había puesto el emperador Adriano, con el paso del tiempo se fue borrando. Es decir, poco a poco la gente fue olvidando que ese territorio se llamaba Palestina porque era un nombre artificial, era un nombre que no tenía cimientos, simplemente porque a Adriano se le ocurrió decir, sabes que te vas a llamar Palestina y ya. Entonces no tenía una historia y por causa de eso es que ese nombre Palestina se fue borrando por medio de la historia. El Imperio Otomano a estos territorios no se registra que lo conoce con el nombre Palestina. El Imperio Otomano es cómo se llama ese territorio, pero no lo conocemos. Ni siquiera registra como Palestina en ese tiempo. Claro, ya vivían ahí árabes, vivían ahí judíos, pero no había un registro como tal, hermano. No había. Bueno, entonces volviendo otra vez a lo que sucede hoy día, este grupo Hamás vienen siendo entonces ¿qué? Este grupo, si hablamos étnicamente, son árabes. Son ¿verdad? árabes. Porque árabe es aquella persona que se identifica con la cultura árabe, la geografía árabe, que es la península arábiga, donde en la actualidad es Arabia Saudita, ¿verdad? O su lengua es árabe. Entonces, cualquiera de estas tres características hacen que una persona sea árabe. Claro, este grupo llamado Hamás son árabes. Ellos son descendientes, en su gran, digamos que en su minoría son descendientes de Ismael. Ya, esta es otra historia, ¿verdad? Pero, mire, recuerde usted, hermano, que porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Conectamos los árabes con los musulmanes, pero es que no es así. Árabe es un término geográfico, cultural y de lengua. Es un término étnico, la palabra o el término árabe. La palabra musulmán, o sea, el término musulmán es un término religioso. Es decir, usted es de Colombia, usted no es árabe, pero si usted lee el Corán y adopta el Islam, eso lo hace usted un musulmán. ¿Me entiende? Entonces, árabe es una cosa, musulmán es otra cosa. Claro, la mayor parte de las naciones árabes son musulmanes, pero no todos, porque hay musulmanes por todo el mundo. Indonesia, que no es musulmán, mejor dicho, que no es árabe, tiene la mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Igual la India también en gran parte han adoptado la religión del Islam, pero ellos no son árabes, pero sí son, religiosamente hablando, son del Islam. O sea que el grupo Hamás tiene como religión el Islam. Exactamente, hermano. El Islam. O sea, ellos, el Dios de ellos es Alá. Alá. Alá es el Dios de ellos. ¿Y qué dice Alá? Esa es una parte importante, hermano, porque el grupo Hamás y los grupos terroristas como Hezbollah y muchos otros más que están por Medio Oriente no se rigen tanto por motivos políticos ni territoriales. Ellos tienen exclusivamente un propósito teocrático.
¿Qué quiere decir teocrático? Es una ideología religiosa. Ellos son fanáticos que se han escudado bajo versículos del Corán, porque, mire, así como la Biblia en estos tiempos, en el área del cristianismo y del judaísmo, tiene diferentes interpretaciones, también pasa lo mismo en el Corán. Hay naciones que interpretan de manera distinta el Corán. Por eso es que los musulmanes se dividen en dos grupos, que son los más grandes, los chiitas y los sunitas. Ambos no concuerdan en mucha doctrina en el uno con el otro. ¿Me entiendes? Como los cristianos hay denominaciones, ¿verdad? Entonces, entre los musulmanes también hay eso. Y pasa que estos grupos terroristas son extremistas. Es decir, ellos dicen, hay que morir por Alá matando a un judío o matando a alguien que no piense como nosotros para irnos al cielo. Ese es su ideología, ese es su teocracia. Entonces, ¿qué han hecho? Traer la religión y combinarla con la política. Y eso es lo que hemos visto hoy en día en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue tomado en el año 2005 por el grupo terrorista llamado Hamas. Y estos grupos son extremistas, terroristas religiosos. Ellos odian a Israel porque la Torá, o mejor dicho, el Corán les dice, cuando vean a un judío, mátenlo. Si ven a un árbol y ese árbol les va a decir, vean, musulmanes, aquí hay un judío, entonces ellos van a venir y lo van a matar. Y no solamente su ideología es en contra de los judíos, hermanos, sino también de los cristianos y de toda aquella persona que no piense como ellos. Es decir, ellos tienen al mundo dividido en dos partes. El grupo religioso, que son los territorios que ya profesan el Islam, y el grupo político, que es el resto del mundo que falta. Es decir, ellos tienen en la mira, así como Mahoma, ¿verdad?, tratar de evangelizar, traer su ideología con violencia, a punta de espadazos. Ahora, ¿dónde se origina esto? Recuerde usted, mi hermano, que Ismael era un hombre fiero. Y la palabra fiero es un hombre violento. Así le dijo el Señor, ¿verdad? Cuando Agar se fue con Ismael al desierto, le dijo el Señor, él será padre de naciones, pero también será un hombre fiero, un hombre violento. Entonces, vamos a retroceder otro poquito más y vamos a ver cómo es que se origina esto, hermano, porque es muy interesante lo que pasa aquí. Sí, todos los que están en Gaza pertenecen al grupo Hamas o al islamismo. En su mayoría. O sea, a ver, hay que distinguir dos cosas aquí. En la Franja de Gaza, todos dicen ser palestinos. Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Son palestinos. Pongámosle así, aunque sabemos que Palestina, pues, no es un término apropiado, ¿verdad? Correcto, pero vamos a suponerlo que todos son palestinos. Bueno, dentro de esa nación de Palestina, donde hay 2 millones de habitantes, hay un grupo élite, el que los gobierna, y que son los religiosos extremistas terroristas. Ellos son musulmanes, ellos tienen esa ideología musulmana. Ahora, o sea que todos los que viven allí viven a gusto. O sea, ellos están ahí sabiendo de que su gobierno es del Hamas. No, en realidad. ¿O no? Pues, no, ¿O estoy equivocado? ¿O cómo es? Bueno, gracias. No, sí, está bien, no hay problema. Claro que sí, pero eso nos da inicio a poder aclarar muchas cosas aquí. Claro, realmente, pues, este grupo terrorista... ¿Sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo? Sí, por el ataque de Israel. Porque entonces está pasando exactamente lo que pasa aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay grupos armados, pero que se meten entre el pueblo, que no tiene nada que ver con el asunto, y entonces luego el que lleva el bulto es otras personas que no tienen que ver nada con la guerra. Lo mismo que usted acaba de describir es lo mismo que sucede allá. El grupo terrorista Hamas, que no representa al pueblo palestino, es más, si ustedes van y entrevistan a los palestinos, diría yo que el 50 o más del 50% dicen no estar de acuerdo con las violencias que hacen este grupo de Hamas, porque ellos son los que de alguna u otra forma están pagando por los platos rotos. ¿Y qué hace el grupo Hamas? Se escuda bajo la población y empieza a lanzar sus cohetes hacia directamente civiles judíos. O sea, ni siquiera, hermano, van contra soldados, ¿verdad? Un soldado va a la guerra dispuesto a morir,
Claro. Yo con mi arma o mato o me matan. Pero no, Claro. digamos que este grupo terrorista cobardemente atacan a civiles. Su objetivo son civiles judíos que están desarmados. ¿Qué hacen ellos? Se escudan bajo su población. Es más, si usted ha visto las noticias, incluso tomaron colegios en la Franja de Gaza para desde los colegios y hospitales empezar a bombardear Israel. Entonces, ¿qué hacen ellos? Israel no nos va a atacar porque acá hay gente inocente. Cobardemente se escudan bajo eso. Así que Israel, pues, es que acá no puede haber, digamos, ojo por ojo, diente por diente, porque si nosotros hemos visto las noticias, sabemos que estos grupos terroristas han entrado a Israel, han saqueado, han matado, han quemado, han violado, han hecho de las peores cosas que usted se puede imaginar, hermano. Ahora, si nosotros hablamos de una igualdad, pues Israel no va a hacer lo mismo. O sea, Israel no va a entrar a Gaza y va a hacer, no va a violar, va a matar, va a quemar para estar, digamos, parches, como dicen acá, o sea, para estar a cuentas. No, Israel no hace eso. Israel está tratando y avisándole a la población allí. Es que, lamentablemente, hermano, debemos de comprender y dejar de romantizar la guerra. Una guerra es una guerra, siempre ha sido así y siempre van a haber muertes desde el principio de los siglos. La humanidad está relacionada con la guerra. Esto no es... Claro, digamos, guerra es guerra. Ahora, con esto no estoy tratando de querer... No estamos justificando. Claro, no estoy justificando que pasen esas cosas. En realidad, nosotros nos gustaría que no pasaran esas cosas. Claro. Nos gustaría que no pasaran, pero sabemos que hay un propósito detrás de todo eso. Nosotros conocemos la palabra y sabemos que el Señor es quien quita y pone reyes. Él es, claro, el Señor es un Dios de amor, eso sí, pero también el Señor es un Dios de justicia. Él sabe por qué hacer las cosas, hermano. Él es un Dios soberano. Nosotros, nuestra mente muchas veces no está en la capacidad de poder entender cuáles son los planes de Dios. Nuestra mente limitada, nuestra mente humana puede decir muchas cosas, incluso en contra de Dios. Pero Él sabe lo que hace. Él dijo, yo pongo y quito reyes, porque así como yo he juzgado a una nación con otra, a esta nación por causa de su pecado la voy a juzgar por medio de otra nación. Y eso es lo que va a pasar con Estados Unidos. Estados Unidos ya está condenado, hermano. Está condenado, ¿por qué? Porque Dios va a usar a Rusia para juzgar a esa nación. Entonces, pues... Y eso no va a ser con pañitos de agua tibia. Claro que no, hermano, eso no va a ser como que, no, hay que romantizar, no. Es que los rusos van a entrar ahí, hermano, a diestra y siniestra y van a hacer de las peores cosas también. Eso lo sabemos por profecía, hermano. Entonces, pues, nuestro tema, ¿verdad? Es que... volviéndonos entonces a lo de Ismael. Ok. Es un punto muy importante, hermano, porque, a ver, si estos palestinos no son filisteos, ni mucho menos cananeos, entonces ya hemos probado que son árabes, ¿verdad? Que vienen de la península arábiga. Pero ahora, ¿cómo es que se origina esto? Le estaba comentando a usted que recordemos que Abraham tuvo a su primer hijo llamado Ismael, ¿verdad? Sí, Dios le dijo, tú tendrás un hijo, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que Sara, ¿verdad? Malinterpretó las palabras. El profeta todavía lo explica muy bien cómo es que Sara malinterpreta las palabras del Señor y cree que ese hijo vendría por medio de su sierva, y la cual no era así. Por una mala interpretación, hermano. Mire, ¿cómo es que este cuadro se ve desde antes? Porque por una mala interpretación de Sara es lo que sucede. Por una mala interpretación de Eva fue lo que sucedió. Correcto, sí. Por malas interpretaciones fueron los que pasaron estas cosas. Entonces, y por malas interpretaciones a veces nos pasan cosas. Exactamente, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Sara dijo, ok, vas a tener un hijo por medio de mi sierva Agar. Bueno, Abraham dijo, bueno, ni modo, ya que insistes, hágale. Nació Ismael. Tuvieron problemas allí. Agar con Ismael se fueron al desierto y Abraham estaba muy triste por ello. Cuando Agar, mi hermano, si nosotros leemos la Biblia, exactamente me parece que está en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 12. Vamos a leerlo, hermano, vamos a leerlo un poquito, ¿ya? Vamos a ir un ratito a la Biblia y vamos a ver el origen de los árabes. Sí, señor. Que es muy importante. Claro, muy importante para entender más bien la ideología, ¿verdad? Y cómo nacen
estos acontecimientos. Vamos a Génesis capítulo 25. Vamos a iniciar desde el verso 12 al verso 18. Vamos a leerlo rápidamente para poder avanzar. Dicen, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, luego Adbeel y luego Mibsam, luego Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jesur, Nabis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió. Y fue unido a su pueblo. Y acá está la clave, hermano, en el verso 18. Sí, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está al frente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bien, la Biblia nos está describiendo la descendencia de Ismael y dónde es que habitaron. Nos dice que habitaron desde Ávila, que está frente a Egipto, hasta Shur, que está más o menos camino a Siria, más abajo, entrando a la punta del Golfo Pérsico. Todo ese lugar, hermano, es lo que hoy conocemos como la península arábiga. Entonces, ¿qué pasó? Le voy a contar las fuentes islámicas, porque recuerde usted que hay cosas que en la Biblia no están, pero sin embargo hay información que se ha venido transmitiendo desde años, muchas generaciones atrás. Entonces, ¿qué pasa, hermano? La historia dice que Ismael, cuando se fue al desierto junto con su madre, estaban caminando para la península arábiga, es decir, en el borde del Mar Rojo. Me gustaría tener un mapa, ¿verdad?, para enseñarles todo esto, pero bueno, para otro día será. En la península arábiga hay dos mares. Está el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, ¿va? En el medio está la península arábiga. Por este lado, por el lado occidente, es donde Ismael empieza a dejar sus descendencias. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la historia? Ismael empezó a caminar por el desierto junto con su madre. Tanto fue que caminaron, hermano, que Ismael casi se muere, hasta que aparece el arcángel Gabriel y le dice, vamos y beba un poquito de agua en un pozo, ¿verdad? Los llevó a un pozo que es el pozo de Samsam, y ahí es donde el arcángel Gabriel, digamos, le salva la vida a ambos, porque ellos estaban ya condenados a morir en el desierto. En este pozo, hermano, es donde la historia, las fuentes antiguas dicen que Ismael fundó un pueblo, la cual se llamó La Beca. Así se llamó el pueblo, La Beca, que más adelante pasaría a ser llamado como La Meca. La Meca es una de las capitales más grandes de la religión musulmana, si no la más importante. Entonces, Ismael fundó ahí un pueblo, pero recuerde que Ismael tuvo varios descendientes. Ahora, estos descendientes que se fueron propagando por la península arábiga, porque, a ver, Ismael no era el primer árabe, no, ya habían nómades por ahí que se llamaban o les decían beduinos. Beduinos eran clanes, familias que andaban por el desierto, ¿verdad? Usted ha visto algunas películas del desierto, cómo es que andan con los camellos y con sus gorritas por el desierto en sus campamentos. Bueno, esos eran beduinos, eran nómadas que ya vivían en la península arábiga. Cuando Ismael llega a esta península arábiga, Ismael se fusiona con esas culturas, adopta mucho de esas culturas y entre esas cosas adopta el politeísmo. Porque, a ver, recuerden que la religión musulmana en la actualidad es monoteísta, pero no siempre fue así. Ellos eran politeístas antes de la llegada de Mahoma. Entonces, cuando Ismael empieza a expandir sus pueblos, cuando Ismael funda un pueblo llamado la Meca, ¿verdad?, que es la capital de la religión musulmana, entonces empiezan a mezclarse.
empiezan a Ajá. mezclarse, 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 y dentro de la descendencia, o sea, ya pasando el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, o sea, estamos hablando ahorita del tiempo de Ismael, o sea, estamos hablando Sí, miles de sí. años antes de Cristo. Ahí antes de que nos pase, por favor explíquenos qué significa politeísta y la otra que su Monote- merced dijo. Ah, sí, hermano, perdones. La palabra politeísta quiere decir adorar a muchos dioses. Correcto. Sí, Y la otra, y monoteísta es a un solo Dios. a un solo Dios. Perfecto. Claro. Gracias. Amén, mi Seguimos. hermano. Entonces, conocemos que en la actualidad, pues ellos, los árabes musulmanes creen en un solo Dios, pero en la actualidad, como les decía, no era así, porque los antiguos pueblos nómadas, aquellos beduinos, ¿verdad? Y mire usted que un dato curioso es que la reina de Saba estaba en la parte de Yemen, la reina de Saba, o sea, ya habían poblaciones, ciudades grandes que eran árabes, abajo, en la parte, digamos, en la parte sur de la península arábiga, pero Ismael estaba más al norte y más al centro. Entonces, ya cuando empiezan a expandirse las descendencias de Ismael, pasa el tiempo, porque ahorita estamos hablando del tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham. Ahora, pasa el tiempo, pasa mucho tiempo y vamos hasta el siglo V después de Cristo. Uh-huh. O sea, como 2000 años más adelante, ¿verdad? Siglo V después de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Este pueblo que fundó Ismael, que se llamaba la Beca, ¿verdad? Y que después pasó a llamarse la Meca, allí es donde nace Mahoma. Estamos hablando en el siglo V. Mahoma creo que nació en el año 570, si no me equivoco. Nació en el año 570. Ahora, Mahoma vive una vida normal. Era una persona huérfana. Su vida ha sido muy dura también de él, pero era una persona que fue creciendo en personalidad hasta llegar a los 40 años. Mahoma fue un comerciante con su tío, porque su tío lo adoptó, entonces le enseñó el arte del comercio, andó comerciando por toda la península arábiga, se fue hasta Siria a comerciar y todo lo demás. Ahora, cuando él estaba en la montaña, allá en la Meca, en una ocasión, dice que se le apareció el arcángel Gabriel. Él tenía 40 años ya. Recuerden que estamos hablando del siglo V después de Cristo, o sea, desde Ismael nos hemos venido hasta acá, hasta Mahoma, ¿va? ¿Por qué? Porque Mahoma es descendiente de Ismael. Bueno, podemos darle el beneficio de la duda porque Mahoma nace en la Meca, donde Ismael fundó su pueblo, ¿verdad? Entonces, siglo V, Mahoma tiene 40 años, se le parece el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel le dice, mira, tú eres el último profeta de Alá. Así que Alá te encarga para que vayas y evangelices a todo el mundo. Ese es tu tarea. Y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa con Mahoma? Mahoma empieza a predicar su evangelio. En ese tiempo, en el siglo V, los pueblos árabes eran politeístas. O sea, creían en muchos dioses, hermano. Sí. Y estos eran pueblos semíticos que venían de la descendencia de Sem, porque los árabes son semíticos. Entonces, pero creían en muchos dioses, ya habían adoptado muchas culturas. Recuerda usted que le dije que se mezclaron todos, ¿verdad? Entonces, entre la mezcolanza siempre hay una mezcla de dioses también. Entonces, estos árabes eran politeístas. Cuando Mahoma empieza a expandir su evangelio, empieza a decir que Mahoma es un solo Dios y no hay más Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mahoma ya había estudiado el judaísmo, ya había estudiado el cristianismo, porque recuerde usted que estamos hablando del siglo V después de Cristo, o sea, el cristianismo ya estaba pululando en los pueblos europeos. Mahoma estudió el cristianismo, estudió el judaísmo y llegó a una conclusión, un solo Dios. Entonces dijo, ok, hay un solo Dios. Empezó a expandirse, hermano. Cuando Mahoma muere, se crean los califatos. Califa quiere decir profetas. Los califatos ortodoxos que vienen después de Mahoma, así como pasó en la iglesia, ¿verdad? Los judíos ortodoxos, los cristianos ortodoxos que vinieron después nomás de los apóstoles, de la misma forma pasó con Mahoma. Entonces, todos ellos fueron creciendo, creciendo, creciendo y fueron conquistando toda la península arábiga a punta de espadas, hermano. Si usted no se convierte al Islam, se muere. Si usted no cree en Alá, se muere. Esa era su ideología. Por eso es que usted en esta fecha está usted viendo la ideología que manejan estos grupos terroristas. Si usted no cree en Alá, se muere.
¿Me entiende? Yo me muero con tal de matarlo a usted, porque si yo sé que lo voy a matar sabiendo que usted no adora a Alá, entonces me voy para el cielo. Si yo me muero, me voy para el cielo. Esa es su ideología de los islámicos extremistas, porque también hay otro grupo que no son tan extremistas, pero entonces ahí es cuando le digo que los califatos empiezan a expandirse hasta llegar a tierras palestinas. Bueno, a tierras de Judea. Bueno, ya creo que ya había sido cambiado, claro, ya había sido cambiado. Estábamos hablando del siglo 7 después de Cristo. Recuerde usted que en el 135 Adriano le cambió el nombre. Entonces ya era Palestina. Ya era Palestina. Entonces ya se llamaba Palestina. Ya se llamaba Palestina. Entonces estos árabes vinieron evangelizando hasta las tierras de Palestina. Y allí se quedaron muchos árabes, hermano. Muchos árabes se quedaron evangelizando, fueron poblando las tierras que antes le pertenecía a Israel, pero siempre han habido judíos allí. Nunca, desde en Jerusalén, nunca se han movido una gran cantidad de judíos. Siempre han habido judíos allí. Entonces, ahí es cuando la masa de los árabes empiezan a llegar a tierras palestinas con fuerza. Con fuerza, hermano. Ahí tenemos un ejemplo que está Jordania. Jordania son árabes. Ellos son los abateos. En la cultura antigua, ellos eran los abateos que llegaron hasta Jordania y en Jordania fundaron una ciudad, la cual es Petra, en el año 5 antes de Cristo, en el siglo 5 antes de Cristo. Usted si va a Medio Oriente y ve las maravillas que hay por ahí, pues ahí va a encontrar la ciudad de Petra. Estos fueron fundados por árabes. Entonces, todos ellos, y es más, Jordania es que está al ladito de Israel. Cisjordania está también al ladito de Israel. Todos estos son árabes. ¿Entiende? Entonces, el Islam fue poco a poco invadiendo estas tierras militarmente, ideológicamente y religiosamente. Llegaron al siglo 7 y ahí se establecieron árabes, mi hermano. Hasta llegar al Imperio Otomano, ya pues después, hermano, empieza el antisemitismo. Esta ya es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque recuerde usted que los judíos fueron desplazados, ¿verdad? Todos fueron desplazados por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Surge el antisemitismo, principalmente en los pueblos europeos. ¿Por qué? Porque ellos decían, mira, había muchas excusas para odiar a los judíos, pero la más sobresaliente, o en términos generales, las personas europeas decían, los judíos son deicidas. ¿Qué quiere decir deicidas? Estos judíos mataron al Señor Jesús. Dijeron, porque recuerde usted que el cristianismo ya se había expandido por toda Europa. Ya estaba el cristianismo en toda Europa. Entonces, ¿qué decían? Los judíos son deicidas. Fueron, digamos, uno de los principales motivos por la cual empezó el antisemitismo. Y en realidad, el término antisemitismo no es tan apropiado, porque recuerden que los árabes también son semitas. El término apropiado ahí sería antisionista, ¿verdad? Porque los árabes también son. Pero bueno, se les dice antisemitismo. Entonces, ¿qué pasa? Los pueblos europeos, las naciones, etcétera, empiezan a odiar a los judíos por esa y muchas otras causas más, ¿verdad? Porque sabemos que los ahora, judíos... en estos momentos sí utilizan antisionista. Sí, ahora, no, incluso ahora, hermano, utilizan antisemitismo, antisemita, dicen. Bueno, es un término sí, antisemita erróneo. y antisionista. Sí, antisionista. Siga. Pero siga allí con eso que viene muy bonito hasta que me deje Israel donde está, por favor. Claro, claro que sí, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Surge el antisemitismo, el antisionismo, ¿verdad? Y empiezan a haber una discriminación enorme en los pueblos de Europa, en Rusia, en Hungría, en España. Recordemos que de España los votaron a los judíos. Empieza a haber una fuerte discriminación para los judíos. Los judíos no tenían dónde ir, hermano. No tenían una nación, se iban de acá para allá, en todos los lugares los odiaban, los votaban. Ellos no tenían una nación. Ahí surge hasta llegar al siglo XIX. A finales del siglo XIX hay un hombre que usted recordará que se llama Teodoro Herzl, que es el padre del sionismo. Este personaje llamado Teodoro Herzl es un judío periodista. Muy influyente, claro que sí. ¿Y qué pasa? Él, al ver la discriminación, la violencia que había en contra de sus mismos paisanos judíos, escribe un libro, la cual le titula... Se nos fue la imagen, varón. A ver, mi hermano, espérame.
Bueno, estamos con nuestro hermano obrero evangelista, pero que tiene mucha explicación acerca de la palabra de Dios y este tema, la guerra entre Israel versus Palestina. Estamos esperando que regrese nuevamente. ¡Ya lo tenemos! Listo, mi hermano, ahora sí. Gloria a Dios. Parece que la camarita que tengo ahí al frente se cansó. Bueno, sí, vamos ahí con el periodista. Listo, mi hermano. Continuamos entonces. Entonces, este Teodoro Helser escribe un libro. Este libro lo tituló él Un Estado Israel, o sea, una nación de Israel. Así, porque él vio que había mucha discriminación, mucha violencia contra su pueblo. Y dijo, bueno, ok, voy a escribir un libro. Este libro, hermano, fue inspiración para millones de judíos en todo el mundo. En ese tiempo, estamos hablando a finales del siglo XIX, habían 11.5 millones de judíos dispersados por todo el mundo. La mayor parte estaban en Europa, o Europa occidental. Pequeña parte estaban en Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa aquí, hermano? Se volvió ahí la camarita. Sí, mi hermano, a ver, deme un segundito. Pero sí me escucha, ¿verdad? Sí lo estamos escuchando. Ya, mi hermano, a ver un segundito. ¿No? Gloria a Dios. La camarita. Esto está más dulce que la miel. Sí, Señor. Eso, varón. Gloria a Dios. Estamos cuadrando cámara. Eso está buenísimo. Eso está maravilloso. Ya, listo, mi hermano. Ojalá que no me falle más. No sé qué está pasando. Bueno, vamos a ir avanzando, hermano. La cuestión es que muchos de los judíos leen el libro de este hombre llamado Teodoro Helser, ¿verdad? Y se valentonan. ¿Valentonan? ¿Qué hacen? Muchos jóvenes... El título del libro era una nación de Israel. Una nación de Israel. Una nación para los judíos. Una nación para los judíos. Este es el libro que escribe Helser por causa de que ve que hay mucha discriminación en contra de ellos. Entonces escribe esto. ¿Y qué pasa, hermano? Recordemos que hay tres tipos de sionismo, hermano. Tres tipos. Está el sionismo religioso, el sionismo político y el sionismo práctico social. Vamos a explicar un poquito de manera resumida estas tres. Sí, tranquilo. El sionismo religioso no inicia con Helser. El sionismo religioso inicia ya desde el tiempo de Babilonia. Recuerde usted que en el tiempo de Babilonia, ellos fueron, los judíos también fueron esparcidos, el exilio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los judíos en ese tiempo? Todos se reunían de acuerdo a la Torá y decían, siempre tenían ese anhelo de volver nuevamente a su tierra. Ese era el sionismo religioso, siempre. Por eso es que usted, cuando en la actualidad algún judío o ellos hacen el Pesach, ¿verdad? La Pascua. Cuando ellos hacen la Pascua dicen, al otro año será en Jerusalén. Siempre dicen eso, al otro año será en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos añoran su tierra. Ese es el semitismo religioso. El semitismo político es el que inicia Teodoro Helser. Políticamente él quiere una nación, pero hay otro sionismo que es el sionismo que le estoy comentando, el sionismo práctico social. Son los judíos que van hacia tierras palestinas y empiezan a comprar territorios allí. Es decir, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1890 aproximadamente, después de que muchos de los judíos son inspirados a volver a su tierra, entre ellos muchos jóvenes, van a tierras de Palestina. ¿Y qué hacen? Empiezan a comprar terrenos a los terratenientes árabes. ¿Ese es el sionismo qué? Práctico social. Práctico social. O sea, es algo muy práctico, algo práctico social. Nosotros vamos, compramos tierras y nos establecemos ahí en Palestina. Práctico social. Entonces, muchos jóvenes fueron a tierras palestinas a comprar territorios a los terratenientes árabes. Les compran territorios y empiezan a establecerse en esa región. Ahora, en los años ya en el siglo XX, estamos hablando de 1905 aproximadamente, empiezan ya a venir grandes hordas de judíos hacia tierras palestinas. Pero antes de esto, mi hermano, mire, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se registra una población árabe aproximada de unos 200,000 a 300,000 árabes en todo el territorio de Palestina.
Claro, eran mucho más que los judíos, porque los judíos solamente eran decenas de miles de judíos, pero los judíos en su mayoría estaban situados en Jerusalén, en Hebrón y en otros pueblos principales más, ¿verdad? Pero en su mayoría eran árabes. ¿Por qué? Porque los judíos, recordemos que se habían ido de su tierra, fueron dispersados de su tierra. Entonces, cuando estos sionistas práctico-social jóvenes compran territorios, empiezan a hacer fructificar a las tierras de Palestina. ¿Y qué dicen los árabes? Ok, están viniendo judíos, así que traigamos árabes para que esto no se vuelva más grande y estos judíos no se expandan. Y trajeron árabes. Los países vecinos trajeron árabes a esos territorios para que no pase eso. Pero también, como vieron los árabes que los judíos estaban trayendo prosperidad al lugar, porque ese lugar estaba devastado y vacío desde que se fueron los judíos. No había vida en esa ciudad, era todo desierto, no había nada, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos, este sionismo práctico-social, empiezan a comprar territorios y a hacer fructificar las tierras. Los árabes vieron que ese lugar estaba prosperando y se fueron hordas de inmigraciones árabes a ser parte de ello. Estamos hablando, hermano, cuando todavía Palestina estaba en manos del Imperio Otomano. Ahora, en ese tiempo no había una nación allí, hermano. Si un palestino o un árabe le dice, había una nación, no había una nación como tal. No habían parámetros como los tenemos ahora Colombia y Perú, por ejemplo. Nosotros tenemos las fronteras, sabemos que somos una nación. En ese tiempo no había tal cosa. Solamente eran tribus árabes que se peleaban entre sí, eran nómadas del desierto que vivían y pues estaban allí porque tenían que estar allí. No había una nación, no había algo genuino, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces los árabes ya a finales del siglo XIX, como vieron a los judíos que estaban prosperando, se unieron a eso. Ya después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Recordemos que la Primera Guerra Mundial culmina en el 1918, si no me equivoco. Entonces, allí es que el Imperio Británico, Francia y otros imperios más, como la belga, por ejemplo, ellos empiezan a repartirse la torta. Es que ahí, hermano, hay una historia tremenda en África, porque ellos hacen de África lo que quieren. ¿Y qué pasa? Al Reino Unido, mejor dicho, al Imperio Británico, le toca la parte del territorio de Palestina. Ellos arbitrariamente le vuelven a llamar territorio de Palestina, porque hasta ese tiempo ya estaba olvidado, hermano. La gente ni siquiera sabía que había Palestina. Es más, historiadores árabes dicen, esta tierra nunca se llamó Palestina, dicen ellos. Pero ¿qué pasa? Los británicos, pues, nuevamente le pusieron ese nombre artificial y le pusieron nuevamente Palestina. Hubo un conflicto ahí muy grande, mi hermano. Ya estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Recordemos, Israel empieza a tener sionismo. El sionismo empieza su apogeo en las tierras de Israel. Ya para la Segunda Guerra Mundial, hay mucha historia acá, hermano, pero vamos a resumirlo. Ya para la Segunda Guerra Mundial, en el año, pues, 39, recuerde usted, en el año 39, en el año 33 empieza el genocidio de los judíos. O sea, estamos hablando de 6 años antes. Empiezan a perseguir a los judíos. Los nazis y muchas otras poblaciones empiezan a matar a los judíos. Los judíos no tenían dónde ir, hermano. Yo estaba chequeando un poquito de la historia de los judíos y era muy triste, hermano. Tan triste que me puse yo tan triste y dije, ¿cómo es posible que una nación esté divagando por todos los lugares de Europa, soportando genocidios, soportando que hijos mueran delante de sus padres? Maltratos y de todo. Sí, hermano, o sea, es lo peor que puede haber en la humanidad. Eso inició en el año 33. Ahora, ya para el año, digamos, mejor dicho, en el año, claro, en el año 33 inició eso. En el año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando los judíos están alborotados y no saben para dónde ir. Ahora, recordemos que la guerra lo gana, ¿verdad? Francia, Estados Unidos vencen a los nazis y mejor dicho, a los nazis, ¿verdad? Que estaban ahí en todo ese embrollo de querer exterminar a los judíos. Cuando Gran Bretaña, mejor dicho, cuando el Imperio Británico se da cuenta de que no puede hacer más por los judíos y por la disputa que había en esos territorios, le da y le dice, bueno, la ONU,
justo se creó la ONU, por esos años se creó la ONU. Le dice, bueno, ONU, hazte cargo tú de ellos. ¿Y qué pasa? La ONU pues recolecta votos, ¿no? Así, resumida cuenta, recolecta votos y dicen, bueno, van a ser una nación. Los judíos no tienen dónde ir. Y por el remordimiento que tenían ellos, porque hermano, los países les cerraron la puerta a los judíos cuando los judíos estaban siendo masacrados. Eso es lo más triste, hermano. Eso es lo más triste. Estados Unidos, Europa, les cerraron la puerta a los judíos cuando los judíos estaban siendo masacrados en Alemania. Usted viera toda la historia, es muy triste, hermano. La cuestión es que su remordimiento, dijeron, no, bueno, ya nos hemos pasado, ¿verdad? De malos con estos judíos, hay que darles una nación. Y me imagino que en ese entonces no habían derechos humanos tampoco. ¿Qué derecho? Así lo hubieran, ni siquiera han puesto un poquito. O sea, los derechos humanos son inhumanos también, varón, es como, con todo respeto. Es como el pueblo de Palestina, solamente no nombre creo en los derechos humanos. Claro, no. Tengo razón para no creer en los derechos humanos, ¿o yo? Sí, yo imagino que sí, mi hermano, yo imagino que sí. Y hay cosas, la gente hoy reclama muchos derechos, pero no quieren cumplir con los deberes. Y el profeta lo dijo, ¿verdad? Estamos en la edad de los derechos, dice, donde toda la gente reclama derechos y dice que todos tienen derecho, pero todos tenemos derecho, claro, tenemos libertad hasta donde comienza la de la otra persona. Correcto. Somos libres de hacer todo lo que queramos, pero si invadimos la libertad de la otra persona, entonces estamos entrando en un terreno peligroso. Correcto. Entonces la ONU, interviene la ONU. Interviene la ONU y en 1948, hermano, ya Israel es independizado como una nación. Los judíos empezaron a festejar, hermano, y todo, y empezaron allí en la ronda. Y pues al día siguiente nomás ya les caen los árabes a matarlos nuevamente. Los árabes no aceptaron eso. No aceptaron y no lo van a aceptar, hermano. Los árabes, yo quiero que usted entienda, muchas personas, incluso cristianos, me dicen, hermano, hay que orar por la paz en Medio Oriente. Está bien, hay que orar, hermano, hay que orar por la paz, eso es algo bueno, pero tenemos que conocer que las profecías tienen que cumplirse al pie de la letra. Lo mismo digo yo. Lo mismo digo yo. Exactamente, no va a haber paz. Estoy totalmente de acuerdo con su merced. Exactamente. Sí, Allí no va a haber paz, paz, es que guerra y guerra. Y uno no quisiera. Imagínese que cuando muestran esas imágenes de los niños, pobrecitos, es terrible, de parte y parte. ¿Qué tal que no? Sí, no, yo me pero puse guerra y guerra. Cuando vi. Sí, no. Y lo más tremendo es que el enemigo llega y te hiere, ¿no? El enemigo te ataca y te hiere. Y si tú respondes, entonces ya tú eres el malo. Eso es lo que está pasando ahorita. Mire, y no voy a negar que se han levantado muchas conspiraciones en contra de los judíos, ¿verdad? A ver, es que también hay una parte oscura. Hay dos partes de la moneda. O sea, no es que todo es color de rosa, ¿verdad? No, hay claro. una parte, recordemos que hay una parte importante, hermano. Recordemos que todos los judíos no son judíos. Eso. Muchos son mezclados. Hay diferencias entre un israelí, un judío, un judaizante y un qué sé yo, un semita, un hebreo. Hay diferencias. Un israelí es la persona que se ha relacionado con el Estado de Israel, con la nación y tiene un pasaporte israelí. Ese es un israelí, pero no es un judío. Judío es de sangre. Ahora, no todos los judíos practican el judaísmo, que es diferente, porque hay judíos que son ateos, pero sin embargo son judíos. Ahora, la judaización es otra cosa. La judaización es el grupo religioso, son los rabinos, la interpretación rabínica, la era rabínica de los caraítas y todos los grupos judíos que hay en la actualidad. Por eso es que el profeta dice, no todos los judíos son judíos. Y recuerde usted que el hermano Branham habla acerca de los grandes banqueros judíos y dice, no hagan negocio con un judío porque va a salir perdiendo, dice el hermano Branham. Sí, creo que dice que no todo israelita es judío. Exactamente. O no todo judío es israelita. Así. ¿Cómo es que es? A ver, no todo israelí es judío. No todo judío es judaizante. Y no todo judaizante es, digamos, israelita. Porque ya, o sea, estamos hablando de términos precisos, ¿verdad? Judíos son descendientes de Judá. Israelitas son descendientes de las 12 tribus.
israelí son personas que han vivido en Israel y se nacionalizan de Israel, son parte del Estado de Israel, políticamente hablando. Los judaizantes, la religión judía es otra cosa, ya es una religión. ¿Se acuerda que le comenté así como los árabes? Los árabes, no todos los árabes son musulmanes, hay árabes que son cristianos, hay árabes que son judíos, pero son árabes. Es lo mismo que sucede en Israel, no todos los judíos son judíos. Hay muchos judíos, hermanos, que han hecho cosas malas, digamos, a lo largo de la historia. Hay muchos casos, hermano. Por eso es que la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Si no me equivoco, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, he visto que hay muchos judíos que dicen ser judíos, pero sin embargo son mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos son sinagoga de Satanás. O sea, dicen ser judíos nada más. No eso solamente es fachada. Hay mucho de eso también. Recordemos que el verdadero pueblo de Israel son los 144,000 que van a salir. En la actualidad me parece que son más de 8 millones de personas, de judíos que viven en Israel o de israelíes que viven en esa tierra llamada Israel. De todas esas personas van a salir solamente 144,000 que no se han contaminado. Que no se han contaminado, hermano. Eso es el verdadero Israel. Correcto. Ahora, volviendo a la ONU, entonces, ¿qué pasó? La ONU, bueno, les remordió, hermano, la conciencia y como le digo, les dieron la nación, recolectaron votos. Estados Unidos también estuvo allí abogando por los judíos, ¿verdad? Entonces le remordió la conciencia y pues dijeron, ok, vamos a darle un espacio al pueblo de Israel, a los judíos, para que tengan dónde ir. Pero los palestinos no estaban de acuerdo con eso, y así que usted ya conoce todas las guerras que hubo por parte de los árabes, por parte de los judíos. Y mire, hermano, acá hay una cosa importante. Como le digo, esto no es una guerra territorial, esto no es una guerra política, esta es una guerra ideológica, una guerra teocrática. Recuerde usted que en el año 2005 Israel invade Gaza y se los devuelve. Se los devuelve, ok, sí. Vamos a retirar, incluso todavía retiraron cementerios judíos para que los palestinos no los profanen. Vamos a retirar a todos los judíos de Gaza. Ustedes son un pueblo y decidan lo que quieren. ¿Qué hicieron ellos? Entró el grupo terrorista llamado Hamas y por la fuerza, hermano, ni siquiera democráticamente, porque ahí no hay democracia, hermano. Es que la mentalidad de Oriente, hermano, no es la misma mentalidad de Occidente. Nosotros cometemos un error allí. Ellos no piensan como nosotros, hermano. Los judíos incluso tienen más mentalidad occidental porque ellos han estado dispersos por todo el mundo. Entienden más o menos lo que es democracia. Pero los países islámicos no. Ellos se rigen bajo estatus religiosos extremistas. Ellos ponen a las mujeres, pues ahí el machismo es muy fuerte. Pues hay una serie de cosas, hermano. Ellos se gobiernan por la ideología. Entonces no es la mentalidad la misma que lo que tenemos aquí en la democracia, bueno, supuesta democracia también, ¿verdad? Pero no es la misma mentalidad, hermano. O sea, no omitamos eso. No es la misma mentalidad de un musulmán religioso extremista a la mentalidad tradicional que se tiene en este lado de Occidente. Ellos viven por Alá. Ellos tienen que matar a los judíos porque los tienen que matar. Aunque mueran, tienen que matarlos. No va a haber paz porque ellos ya están determinados, hermano. La palabra determinación, mire, esto lo escuché una ocasión, lo escuché. Ellos están determinados. Ahora, la palabra determinación quiere decir tomar una decisión por anticipado a que pase lo que pase, ellos van a cumplir con su objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están determinados a exterminar a los judíos aunque les cueste la vida. Y si les cuesta la vida, mejor todavía, porque si matamos a un judío y nos vamos para el cielo. Y si Israel no se defiende, pues los desaparecen. Claro, si a Israel le quitamos las armas, hermano, olvídese. Ahí va a haber lo peor que puede haber, carnicería completa, hermano. Eso ya pues, no se va a llamar Palestina, se va a llamar un camal, hermano. Eso va a estar terrible ahí. Israel tiene que defenderse, hermano. Tiene que defenderse porque, pues, es que también hay, también hay intereses políticos. Mire, recuerde, es un dato curioso, no está confirmado, pero yo sospecho lo siguiente.
Usted sabe que Israel ahorita es el reloj profético, es el calendario profético de la hora. Nosotros, dijo el profeta, tenemos que ver a Israel para saber en qué tiempo estamos. Correcto. Ahora, Israel, esa higuera ya reverdeció. La Sí, higuera señor. ya es una potencia mundial en la actualidad. Esa higuera tiene uno de los mejores ejércitos, si no el mejor ejército en tecnología a nivel mundial. Esta higuera está muy verde, hermano. Ahora, Israel se va a defender, hermano. Ya se está madurando, se está madurando. Sí, ya está muy maduro y eso nos está señalando a que estamos ya a las puertas de la segunda venida del Señor. Ahora, nosotros sabemos que pues los judíos van a aceptarlo, el mismo hermano Branham lo dice, ¿verdad? El Señor va a estar en el palacio, es más, lo tipifica con José, ¿verdad? El Señor va a estar en el palacio, va a estar ¿con quién? Sí. Con su novia gentil. Va a estar con su novia gentil, pero se va a dar un tiempo para bajar a la tierra y presentarse a sus hermanos como lo hizo. Sí, señor, como José. Exactamente. Entonces son 144,000, 12,000 de cada tribu que van a recibir el evangelismo de Moisés y Elías, preparando el corazón de estos 144,000 para que estos judíos puedan recibir a su Mesías, al Señor Jesucristo. Entonces ellos se van a ir y empieza la guerra de Armagedón y empieza el reino milenial. El reino milenial, hasta donde yo lo he estudiado, será tema ya por otra ocasión, ya en el reino milenial es donde se construye el tercer templo. Ahí es donde, porque mire hermano, ahorita los judíos están pidiendo por paz a nivel mundial. Ellos dicen, incluso hermano, le podría decir que cuando Herzl, ¿se acuerda Herzl, que es el padre del sionismo? ¿Verdad? Cuando Herzl escribió ese libro, muchos de los judíos religiosos estaban en contra de él. ¿Por qué estaban en contra de él? Porque ellos decían, nuestra diáspora es un castigo divino por parte de Dios. Así que si nosotros vamos a volver a nuestra nación de Israel, es Dios, por medio de su Mesías, quien tiene que juntarnos a todos en Israel y ahí recién habrá paz. Es decir, los judíos están esperando la paz, están esperando a su Mesías, el cual les va a traer la verdadera paz. Y eso va a pasar, hermano. Eso va a suceder. Correcto. Entonces, tenía algo para preguntarle. Bueno. Viendo el mapa, es que no, perdóname, nunca he ido a Israel. Y si es muy ignorante la pregunta, le pido el favor de que me disculpe. Viendo el mapa, la mezquita esa que está allí, ¿esa está en Cisjordania o está en Jerusalén? Ese pedacito que entra ahí. Sí, está en Jerusalén, hermano. Hay un pedacito que entra, ¿cierto? A Cisjordania. Sí. Como en la frontera, ¿no? Sí, está como que muy por ahí va usted a ver árabes, judíos y todo lo demás. Y justo en el templo, en lo que era el templo de Salomón, pues ahí está la mezquita. O sea, es un lugar estratégico y digamos de los más importantes de las religiones, de las tres religiones a nivel mundial. El cristianismo, porque recordemos que pues el Señor Jesús, ¿verdad?, tenía una historia en Jerusalén. Está el judaísmo, porque representa su templo, su lugar sagrado. Y está el Islam. El Islam lo considera ese lugar muy sagrado porque ese fue el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos con el arcángel Gabriel para recibir la información nueva que tenía por parte de Dios. Entonces es considerado un grupo, mejor dicho, un territorio exclusivamente donde está la mezquita, es considerado un territorio sagrado para las tres grandes religiones. Y yo creo, hermano, que esa también va a ser una de las causas por las cuales se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Porque cuando Israel haga algo en contra o atente en contra de esa mezquita o viceversa, allí, hermano, eso se va a desatar. Y ahora, ahí va a intervenir Rusia, ahí va a intervenir otros países como Irán, entonces ahí se va a desatar, hermano, ahí se va a desatar todo lo que pues, proféticamente estamos esperando. Mi hermano precioso, ¿cómo cree que va a terminar eso ahorita? Porque estamos, esto es una guerra que está allí. Claro. Y hablamos de que estamos a las puertas de la venida del Señor Jesús. Sí, mi hermano, correcto. En su manera de mirar la cosa, ¿cómo cree que va a terminar? Bueno, hablando exclusivamente acerca de
del conflicto que está sucediendo ahorita en Israel, pues se va a empeorar un poquito más. Mire, a Irán ya quiere intervenir en la guerra. Sí. Irán quiere intervenir en la guerra, pero sabe que Estados Unidos está respaldando a Israel. Entonces, como que no se atreve. Rusia, sus ojos están puestos en Ucrania, ¿verdad? Porque ellos también, a Rusia le conviene que esta guerra se suscite porque ya el mundo deja de poner sus ojos en Ucrania y los pone en Medio Oriente. Pero ¿qué pasa? Que Sí, quizás de Rusia todavía no es el tiempo, porque sí va a estar muy interesado por el mar muerto, ¿no? Donde están está la materia prima para hacer ojivas, ¿no? Está el uranio. Sí. El uranio. Esa va a ser una de las causas, pero no toda. Pero va a ser una de las causas. Porque Rusia, aparte de que Rusia le va a hacer el castigo para Roma, también va a querer invadir Israel para estos. Pero esto ya nosotros no lo vemos. Claro, nosotros ya no lo vemos, hermano. Eso estamos creyendo, que nosotros ya no lo vemos. Amén. Estamos con nuestro amado esposo por allá, por la cena de las bodas del Cordero, hermano. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo va a terminar esto, hermano? Yo creo que, pues, Israel está determinado. Sí. Ya les expliqué, ¿verdad? La determinación es que ellos ya están decididos. Y los judíos, hermanos, no van con cuentos. Los judíos no son de hacer bromas. No, ellos cuando dicen una cosa lo hacen, hermano. O sea que ellos van a invadir a Gaza. Van a invadir. Yo creo que lo van a invadir sí o sí, aunque Estados Unidos ahorita está interviniendo en estos precisos momentos para que puedan ayudar a los palestinos, ¿verdad? Y no sean muy perjudicial para los pueblos, para los niños, para las mujeres y todo lo demás. Para sacar a la gente que no tiene que ver en el asunto. Exactamente. Entonces, pero hermano, a ver, el grupo terrorista, ellos son cobardes. O sea, hay que llamar a las personas por su nombre. Ellos son cobardes. ¿Cómo son? Sí. Estoy seguro que muchos de ellos ya han escapado. Sí, se van a escapar y si no se escapan ahí en la revuelta, se escapan. Exactamente. Entonces van a haber muchas cosas como esas. Israel de todas formas va a tomar Gaza. No sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Ahorita también se está mirando que pues China está a una vista de querer invadir Taiwán. Ese es un tema muy tremendo, hermano, que también puede desatar algo muy peligroso. Pero en Medio Oriente lo que está pasando, hermano, yo creo que se va a calmar. Las aguas se van a calmar en algún momento, se van a calmar. Sí. Pero recordemos que esto es el principio. Estamos ya viendo con nuestros propios ojos que se está armando la plataforma para los eventos mayores. Correcto. Ya la plataforma se está armando. Así que nosotros como creyentes de este mensaje, como cristianos, debemos de prepararnos, hermano. Debemos de saber de que no nos vamos a ir en el rapto si no llegamos a la estatura plena que tenemos que llegar. Correcto. Mire, y se me viene una frase del hermano Branham en este preciso momento. El hermano Branham dice que el trabajo del diablo, uno de los trabajos más importantes que hace el diablo aquí en la tierra, es hacerle creer a usted que usted es un cristiano cuando en realidad no lo es. Ajá. Y muchos de nosotros estamos sentados en las iglesias, creemos que porque creemos este mensaje, porque hemos aceptado al profeta, ya nos vamos en el rapto. Y lamentablemente estamos todavía tomando leche y eso no es la idea, hermano. La idea es que nosotros tenemos que llegar a esa estatura perfecta, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo. Ya no tenemos que tener la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Llegar a esa misma estatura, a ese nivel de fe para poder irnos en el rapto. ¿Y dónde está esa revelación? ¿Dónde está esa fe? Está en los mensajes, está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros dejamos eso a un costado, nos vamos a enfriar y pues nos vamos a perder de esa gran bendición que el Señor ya predestinó para su novia, hermano. Así que estamos mirando, las escrituras están cumpliendo ante nuestros ojos y no podemos pasar eso desapercibido, hermanos. Amén, así es. Vamos a orar entonces, mi hermano, en favor del perdido, del cautivo y del enfermo, por favor. Amén, mi hermano, listo. Viendo nuestros ojos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, porque pues nos permites, Padre, poder aún respirar. Usted dijo en su palabra, mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Sabiendo que en este preciso momento hay muchas personas que están pereciendo, Señor, sin arrepentimiento y tienen un lugar fijo
en los lugares tenebrosos, Señor, y usted nos sostiene aún con vida, Padre, y nos está dando esa oportunidad de que si tenemos algo errado en nuestra vida, nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y nos corrijamos, Señor. Muchas gracias por eso, Padre, porque pues entendemos, Señor, que las cosas no están bien allá en Medio Oriente, pero nosotros, Señor, amamos su venida. Estamos esperando su venida y Amén, pues de una u Señor. otra forma nosotros estamos creyendo que va a venir a recogernos, Señor. Hay muchos hermanos que nos están mirando a través del internet, Padre. Bendiga a mis hermanos, haga que la palabra sea revelada en sus corazones, Señor. También bendiga a nuestro hermano Cheito, Señor, a su familia, a todo Amén, lo Señor. que él pueda hacer, Padre, porque la tecnología ha avanzado, Señor. Y pues estamos usando las herramientas que podamos usar para poder llegar a más personas, Padre. Así Nosotros sea, Señor Jesús. sabemos, Señor, que hay un pueblo elegido. Ese pueblo no se puede perder, Padre. Nosotros conocemos eso, pero tenemos esas ansias, esas ganas de ir por almas, Señor, y para al menos poder buscar la salvación para ellos. Padre, te pedimos, Padre, que bendigas a los hermanos, que bendigas a mi hermano Cheito, que bendigas todo lo que hacemos, Señor, para que esto sea prosperado y nos encamine en nuestro camino, Señor. Te lo Ayúdanos, pedimos Padre. en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Eddie, qué bendición tan grande volverlo a tener aquí en el programa La Palabra Hablada. Yo creo que Dios mediante, más adelantico, el Señor pondrá en nuestros corazones algo, porque hay mucho material y hay muchas cosas buenas que podemos tirar el pan a las aguas. Hay que tirar el pan a las aguas, gloria a Dios. ¿Y por qué no aprovechar este medio, sí o no? Claro que Gloria a sí, Dios. hermano. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El Señor Jesucristo bendiga su corazón. Un abracito muy lindo, muy querido, mi hermanazo. Saludos a su preciosa familia, a esa preciosa Grey allí en el tabernáculo. Esto es Emanuel. Emanuel, tabernáculo de Emanuel, y a nuestro hermano Demetrio Hualpa y a toda esa preciosa familia en Cristo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Dios mediante, mi hermanazo. Dios me lo bendiga, mi hermano, y saludos a todos los hermanos que nos están viendo, a sus familias, a todos mis hermanos. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes. Muchísimas gracias, mi hermano. Nuestro hermano Eddie Benavente, usted lo puede conseguir ahí en el YouTube. Coloca Eddie Benavente y ahí aparece todos los temas maravillosos que el hermano predica como obrero evangelista, soltando el pan a las aguas. Muy bien. Este miércoles, o sea, pasado mañana, mañana martes, pasado mañana miércoles a las 9 de la noche, vamos a tener programa, Dios mediante. Vamos a tener Dios mediante aquí a nuestro hermano Francisco Holguín, pastor del Tabernáculo Luz al Atardecer de Cuatitlán, Izcalli, Estado de México. Él estará aquí hablándonos, una preguntita que hay aquí es acerca de qué podemos decir acerca de los tiburones en Los Ángeles, California. Creo que por estos días eso está muy fuerte y esperemos primeramente en el Señor Jesucristo y en la ayuda de nuestro hermano pastor de este glorioso mensaje que vendrá a ayudarnos. No lo olvide, este miércoles, pasado mañana, eso es 25 de octubre, pasado mañana, a las 9 de la noche, tendremos aquí a nuestro hermano, Dios mediante, a nuestro hermano Francisco Holguín. Y nos estará ayudando con esto. ¿Qué podemos decir acerca de los tiburones en Los Ángeles, California? Un poquito raro el tema, ¿verdad? Pero sé que nos puede ayudar muchísimo. Que la gracia, espero que haya sido de gran bendición. Muchas gracias, hermanos. Mira, una cantidad de hermanos que han saludado. Dios los bendiga a todos los que participan, los que están ahí dejando herencias. Busquen por allá cerquita a la familia, por ahí, a las casas, a los países por ahí, porque por este lado no estamos interesados
en esas herencias, pero sí estamos interesados en orar por sus vidas, claro que sí, con tal de que sea cierto, porque si usted pone a decir mentiras y usted dice que no, yo estoy enfermo de tal cosa diciendo mentiras, pues créame que esa enfermedad le va a venir. Es mejor que no juegue con fuego. No juegue con fuego, no con juego, sino con fuego. Ay, 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 ay. Dios nos ayuda a todos. Los dejo con este cántico sobre Israel y deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No olviden, el jueves, este jueves, pasado mañana a las 9 de la noche aquí, la palabra hablada del programa. Ahí encuentra usted en el Face, Cheito Feliz, la palabra hablada del programa, y en YouTube encuentra la palabra hablada el programa. Entonces, bueno, pero vamos en vivo, no vamos por YouTube en vivo, vamos por aquí, por el Face, vamos en vivo. El Señor Jesucristo bendiga a los del Face. Los dejo con este cántico sobre el himno de Israel, el Hijo de Dios, la niña de sus ojos. Perdón que me fui aquí, puse lo que no era. Gloria a Dios. Esto está glorioso. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Pausita y comenzamos aquí de nuevo. Eso es.